Sábado 29 de agosto de 2020 celebramos la fiesta del martirio de Juan el Bautista. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 17 al 29. En aquel tiempo Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hermanas, hoy 29 de agosto celebramos el martirio de Juan el Bautista. Es el único santo que en la liturgia católica se celebra 2 veces en el año su fiesta. El día de su nacimiento, que lo hacemos cada 24 de junio, y el día de su martirio, cada 29 de agosto. En el Nuevo Testamento, la persona más importante siempre es Jesús nuestro Señor. Pero en el Evangelio de hoy, tomado de San Marcos, en el capítulo 6, versículos del 17 al 29, encontramos 4 personajes que tienen sus características muy importantes para meditar. Primero, Juan el Bautista. Segundo, Herodes Antipas. Tercero, Herodías. Cuarto, la hija de Herodías, que la tradición llama Salomé. Primero, Juan el Bautista. Es la unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es llamado el precursor del Señor. La palabra precursor significa el que va delante de otro, ya que Juan Bautista, su nacimiento fue anunciado antes que el del Señor Jesús. Recordemos que cuando la Santísima Virgen María llegó a las montañas de Judea
a visitar a su prima, a su pariente Isabel. El niño que estaba en el vientre de Isabel, Juan el Bautista, brincó de gozo en el vientre de su madre al sentir la presencia de Jesús en el vientre de María. Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Juan el Bautista vivió y anunció el reino de Dios que estaba cerca antes que el Señor, y fue apresado y murió decapitado por la causa del reino de Dios antes que Jesús. Cuando Juan el Bautista le preguntaban si era el Mesías, él contestaba: no, no lo soy. Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de las sandalias. Juan el Bautista fue el último profeta que señaló al profeta definitivo de Dios, a Jesús, cuando lo vio venir y dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús quiso que lo bautizara, no porque tenía que hacerse un bautismo de conversión, porque Jesús no lo necesitaba, sino para darle el reconocimiento al ministerio de Juan el Bautista. Jesús lo llamó el más grande de los hombres nacidos de mujer. Juan el Bautista en su humildad decía: conviene que Cristo crezca y que disminuya yo. Segundo personaje, Herodes Antipas, el virrey de ese momento, un hombre que se deja llevar por sus pasiones, no tiene control ni dominio propio, se deja llevar por las conveniencias. Aunque Herodes Antipas apreciaba a Juan Bautista y lo respetaba, Juan el Bautista le reprochaba que vivía en una relación ilícita con la esposa de su hermano Filipo. Hizo entonces que lo apresaran, instigado por su amante Herodías, y luego se comprometió en juramento ante muchos cuando vio danzar a la hija de Herodías, que a la vez era su hijastra y su sobrina, y prometió delante de todos los invitados darle hasta la mitad de su reino si se lo pedía. Y cuando la hija de Herodías le pidió la cabeza de Juan el Bautista, por conveniencia, aunque sintió tristeza por no desairar a los invitados, lo mandó a decapitar. Por eso nosotros debemos de obedecer primero, siempre primero a Dios, antes que a los hombres. Y aun cuando hayamos hecho una promesa a alguien, si esa promesa nos puede llevar a cometer un pecado, debemos de abstenernos de toda maldad. Tercer personaje, Herodías, la amante de Herodes, era la esposa legítima de Filipo, hermano del virrey Herodes, que aún estaba vivo. Odiaba a Juan el Bautista porque le decía la verdad a Herodes y encontró la oportunidad perfecta para deshacerse de Juan Bautista cuando se dio la fiesta del cumpleaños de Herodes. Mal aconsejó a su hija. Ella hizo cómplice de un asesinato a su hija. Ella pidió que decapitaran a Juan Bautista. Cuarto, la hija de Herodías. La tradición la llama Salomé. Es seguro que tenía esta joven grandes talentos, belleza, gracia, danza, inteligencia, pero talento desperdiciado. Se deja mal aconsejar por su madre. Por eso, hermanos, hermanas, es muy importante el discernimiento. Cuando pedimos consejos, saber a quién lo pedimos. Primero debe de ser al Espíritu Santo y que Él nos guíe a las personas que tengan prudencia para que nos puedan dar un buen consejo
que es fruto del Espíritu. Hoy debemos de orar y muchísimo por todos aquellos que tienen odio en su corazón, resentimiento, deseos de venganza, por nosotros mismos, para que el Señor Jesús nos regale la capacidad de arrepentirnos, que nos la regala siempre, que nos arrepintamos de corazón de nuestros pecados y que nos abstengamos de toda clase de maldades. A ejemplo de Juan el Bautista, cuyo martirio celebramos hoy, el auténtico profeta anuncia la palabra de Dios y denuncia el pecado, pero ama al pecador, porque Dios siempre busca la conversión de todos. Pidámosle hoy a María Santísima, Madre del Buen Consejo, total cumplidora de la voluntad de Dios, que ruegue por todos nosotros para que, arrepentidos de nuestros pecados, volvamos nuestra mirada a Jesús y permanezcamos en comunión con Él. Así sea. Amén.